Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escarpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric. ¿Qué tal? Te voy a dar aquí al paso. Buenas, Eric. Eso Buenos te iba a días, ¿qué decir, tal? que ¿Cómo estamos? no se me veía. ¿Qué tal? No, ¿Qué ya iba a tal? hacer yo, iba a hacer el programa yo solo. Ya te veo. Yo en la sombra. Yo como invitado en la sombra. Te ponemos una voz así rasposa, y te Claro que pones sí. ahí. Muy, Bueno, muy adecuada. el relato se presta a ese tipo de inmersión. Sí, sí, sí. Claro. Porque Pues nada, vamos. aquí estamos una semana más, ¿eh? Ha pasado una semana muy rápida, la verdad Sí, que sí, no sí, me he dado ni yo, cuenta mira, de todo lo que ha pasado. yo hasta mira, me he puesto la misma camiseta y todo. O sea Fíjate, que. tan rápido que ha pasado. Pero mira. Bueno, pues nada, que hoy te toca a ti. Hoy, ¿qué me traes? ¿Qué nos traes, Víctor? Bueno, pues hoy te traigo, si ya traje una vez al padre, ¿no? Ujú. Hoy te traigo al hijo, a uno de Muy los bien. hijos, a uno de los hijos. Hoy traemos aquí al programa a Joe Hill, a Joseph Hillstrom King, que es el hijo de Stephen King, mi adorado Stephen King, y lo traigo con un relato de los que se dio a conocer cuando todavía no se sabía que era hijo de Stephen King. Lo traigo con el mejor cuento de terror, que pertenece pues a una antología que se publicó aquí en España en el 2008, creo que fue por Suma Ujú, Editorial. Y bueno, como digo, he salido del armario de la fama, ¿no? ujú. En 2007, pero llevaba trabajando con este seudónimo de Joe Hill, llevaba trabajando creo que unos 10 años o así. Consiguió labrarse un futuro, conseguir destacar, y entonces fue ya cuando dijo, venga, sí, soy yo. Y creo que lo dijo también como un poco como le pasó a su padre, que lo pillaron en bragas con el tema de Richard Bachman, ¿no? Sí, sí, o Ah, sea, bueno, claro. Sí. claro, a su padre, Stephen King, Ujú, llegó un momento que ya no pudo guardar más el secreto porque lo están pillando por todos lados. Entonces dijo, ujú. venga, sí, 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 soy yo, ¿qué pasa? Pues aquí le Sí. pasó un poco algo parecido a Joe Hill, que fue la revista Vanity, si no me equivoco, que empezó a insinuar, o dijo, no, no, es que aquí Hombre, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo no había visto una foto de Joe Hill hasta ayer y sí, cuando la vi dije, joder, pero si es que es clavado el padre. O sea, es que es igual. Es sí, sí, igual que Stephen King, solo que con barba. efectivamente. Pasar desapercibido era difícil, a no ser que fuera una foto, pues la típica de perfil cuando no pones foto, que es un interrogante Un o atar. algo así. Ujú. Entonces, sí, sí, son clavados, son clavados. O sea, no lo Son clavados. puede negar, no lo puede negar. Así que No puedes negar que. era cuestión de tiempo. Esto era como cuando Superman y Clark Kent, pues lo único que les diferencia son las gafas. Dice, mira, me quito las gafas, soy Superman. ¡Hostia! ¡Qué sorpresa! Sí. Joder. Sí, a ver, no sé, Tabita, la verdad es que ahora mismo no la tengo en la mente, pero ha sacado poco de su madre, porque entre la afición al terror y la cara de su padre, joder, macho, Sí, tienes sí, un no, clon. no. Tabitha no se parece nada a su madre, desde luego. En fin, bueno, Eh, pero bueno, bueno. traemos a Joe Hill. Tenía muchas ganas porque este libro, pues a mí me gustó mucho cuando lo leí hace, pues cuando salió, hace unos 15 años. Ujú, Y bueno, lo tengo aquí. Yo tengo la versión en bolsillo. ujú. No llegué a tiempo a la de tapadura de Suma, ya caí en la de bolsillo. Y bueno, es un libro que dentro de la amargura que te hace pasar, ¿no? Ujú. Pues se pasa muy bien. Se pasa muy bien mal, o muy mal bien, ¿no? Como queramos decirlo. Sí, eso es lo que os pasa a los amantes del terror, que os gusta pasarlo mal bien. Sí, sí. Ya, a mí Entonces, y también bueno, me gusta un poco, pero y sí, como ya te he dicho, no iba a coger ese relato, iba a coger ya. el del teléfono negro, porque ahora se ha estrenado hace poco la película de Black Phone de ese relato. Ujú. Pero meditándolo mucho, dije, hostia, es que se me queda corto.
y dije, voy a por un peso pesado que sé que a Eric le va a encantar, le va a gustar mucho, porque además es un relato que ahonda en los entresijos del terror, tanto de lo que es la ficción, el proceso de lo que es la escritura, como lo que hay detrás, ¿no? Tanto de la gente como de convenciones, etcétera. Y dije, bueno, esto es que tienen mucha chicha, tienen mucha magra aquí donde coger. Y nada, A mí, bueno, a decir, mí, a mí las historias sobre el mundillo literario, pues la verdad que siempre sí que me gustan, ¿eh? Y está bastante guay. A mí me ha gustado. Sí. sí, es que ya te digo que yo sabía que la iba a disfrutar porque tienes mucho y además académicamente también hay mucho que desgranar. Bueno, Bueno, decir, ahora hablamos de ello. sí, decir que Joe Hill nació el 4 de junio y esto no es relevante, pero es relevante porque cumple años el día antes que, que yo. Ah, O sea que más o menos puedo sentir parte de la celebración cuando King. los del 5-4 de julio, ¿qué símbolo sois? O sea, ¿qué signo del horóscopo? Por Géminis, saber, un dato Géminis, random. los Géminis. somos Ostras, Géminis, Géminis, madre mía. Eres, bipolares por no, te excelencia. lo digo porque mi padre es Géminis también, ¿sabes? Vaya, Ahora entiendo bueno, cosas. claro, ahora todo tiene sentido. Mi hermano también es Géminis, sí, o sea, Mm, somos así. Pero somos bueno, así. sí, Bueno. decir bueno, que Joe Hill Ujú. es un autor pues, que es conocido como, pues eso, por renovar los géneros del terror, la fantasía oscura y la ciencia ficción, y esto, sobre todo el terror, ¿no? Porque sí que es cierto que tiene mucho de su padre, pero también tiene mucho propio y se nota muy fresco. Yo siempre lo he visto como un terror más fresco, más actual, y me mola mucho, me mola mucho. Sé que tiene muchos detractores, pero a mí me gusta bastante el estilo de Joe Hill y vamos, yo soy fan tanto como de su padre. Yo entiendo que, claro, en el momento que se sabe que es hijo de Stephen King, las comparaciones son odiosas. Sí, pero Pero bueno, es diferente, es verdad que es diferente. Y bueno, es que, a ver, Stephen, en fin. Pero bueno, vamos con la historia. Cuéntame un poco del sí, asunto. bueno, yo quería Bueno, no contar sé, como. perdona. Sí, pues quería contar un poco de este hombre, pero vamos, sí. Ah, vale. Sí que, aparte de los premios que ha recibido, etcétera, etcétera, las Ujú, obras que ha escrito, porque, a ver, no hay que olvidar que ha escrito Cuernos, que ujú, luego se hizo película con Daniel Radcliffe en el papel protagonista, ha escrito ujú, Nosferatu, que luego también Zachary Quinto interpretó al villano de esa serie, ¿no? Una serie que se terminó hace poco la última temporada, y luego ha escrito también, pues, Fuego, de Fireman, ¿no? El bombero que se llama en inglés, y también el traje del muerto, que el traje del muerto, a quien le guste el rock y sobre todo el rock, sí, el rock heavy metal de los 70-80, lo va a ujú, disfrutar muchísimo. En inglés creo que es Heart Shape Box. ujú. Buenísimo, porque también hace un poco como con este relato. O sea, se mete en los entresijos de las bambalinas de los artistas del mundillo del rock. Bueno, ha ganado varios premios, como he dicho, entre ellos, pues, el Long Fiction Prize, el William L. Crawford, el World Fantasy Award, que es uno de los más prestigiosos. Ha Ujú, publicado numerosas revistas, ¿no? Las que están aquí, las que aparecen por aquí. ujú, Y bueno, y el dato curioso, además de que también dibuja, o no dibuja, hace historias para cómics, igual que ujú, Gaiman. ujú, Su cómic más famoso es Lock and Key, del cual también hay una serie en Netflix que si no la habéis visto, os la recomiendo porque, o sea, a mí me encanta el imaginario que hay detrás de esa historia. Es una historia brutal. Yo no la he Pues visto, ya te lo he dicho, pero le voy a echar un vistazo. sí, bueno, o sea, para quien no lo sepa, Lock and Key va de una casa que alberga numerosas llaves escondidas que susurran para que sean Ujú, encontradas, y esas llaves, cada una, pues abre algo. No tiene por qué ser necesariamente ser una puerta. A veces abre ujú, una puerta a otro mundo, a veces abre la cabeza a los sueños o a la memoria de una persona, en la cual se pueden esconder cosas, a veces hace que te salgan alas. Bueno, el caso es que muy, muy original, muy ya ves. interesante, y creo que es una serie fantástica en todos los sentidos. Bueno, lo que quería decir, todo esto para decir que Sí. como anécdota, ¿no? Joe Hill no es raro que se interese por el terror porque ya su padre lo metió bien pequeñito en el mundillo. Yo creo que se lo llevaba a convenciones y toda esta movida, pero
el punto más gracioso es que a los 9 años apareció en 1982, ¿no?, la película de Creepshow, que la dirigía George A. Romero, y bueno, y que coprotagonizada y fue escrita por su padre, Stephen King. O sea, esto es un poco rizar el rizo. Stephen King, todos sabemos que es amante de aparecer, de hacer cameos en películas, pues dijo, pues venga, vamos a meter a mi niño aquí, con 9 añitos, que lo va a hacer muy bien, y ya yo creo que empezó a picarle el gusanillo desde entonces. Claro, seguro, vamos. O sea, tú piensas que tu hija, en realidad, no sé, pero el gusanillo le va a acabar picando. Sí, y bueno, decir también que Joe Hill, al igual que Owen King, que es el otro hijo de uno de los, Stephen King tiene 3 hijos, ¿no? Los 2 que se dedican a la escritura, el otro se llama Owen King, y al igual que con él, Joe Hill también ha escrito cosas. Una de las cosas que escribió fue La hierba alta, si no lo habéis leído también os lo recomiendo, que también tiene película. No, es relativamente reciente. Y bueno, y de él, de Joe Hill, pues poco más tengo que decir. Ahora ya, si te parece, pues vamos a saco. Aquí a Sí, empieza. Porque vamos con el mejor cuento de terror. El mejor cuento de terror. ¿Será este el mejor cuento de terror? Pues no lo sabemos. A mí me ha gustado mucho. Eso ya lo tengo que decir. A mí me ha gustado mucho. Y bueno, la historia parte de un editor que se llama Eddie Carroll, ¿no? Edward Carroll, que vive en Brookline y que es editor de la antología America's Best New Horror. American Best New Horror. Sí, el mejor horror americano. Entonces, el mejor nuevo horror americano. Entonces, él dice, pues ya hablando del tedio que le hay, en el que está sumido, ¿no? Porque ya lleva 16 volúmenes entregados de la edición de esta antología, ¿no? Miles de horas corrigiendo, leyendo, escribiendo cartas, ¿no? Y aquí dice que textualmente miles de horas que nunca recuperaría. Aquí ya se empieza a ver el hastío con el que se enfrenta al terror, ¿no? Como que dice, bueno, es que ya he leído de todo, o sea, no hay nada que me sorprenda. Estoy hasta las narices de esta basura, ¿no? Porque además habla con desdén, ¿no? De muchas de las publicaciones que le llega, y dice, en su mayoría empleaban tinta barata. Y además ya se verá que dice, había aprendido a odiar la manera en que esta impregnaba sus dedos y el desagradable olor que dejaba en ellos. Y muchas veces dice, casi nunca llegaba a terminar los relatos que empezaba a leer, era incapaz. Entonces, porque empieza ya a hablar de, pues, vampiros que follan con vampiros, de remedios de Lovecraft, que cuando se encuentra con la primera... Los tópicos dentro del género. Sí. Que en plan de gente escribiendo una vez más sobre lo mismo, ¿no? Sí, si ya se ha escrito de todo, ya no hay nada que me sorprenda, si ya lo he visto todo. O sea, además es divorciado, está como muy desganado de su oficio, de la vida en general. ¿Qué pasa? Que un día recibe una revista con una carta de Harold Noonan. Harold Noonan es editor de la True North Literary Review, revista de una universidad. Y entonces le habla de Peter Kilroy, o Peter Kilroy, no sé cómo decirlo, y de un relato que se llama Button Boy. Button Boy, una historia de amor. Este hombre le pone... Que me estoy acordando de... Sí, bueno, sí que sí, perdona. Le ponen antecedentes en su carta, le dice, oye, mira, yo es que publiqué esto, me parece que es una historia cojonuda, pero a mí yo la publiqué y me han destituido como de editor. De hecho, estaba el otro editor jubilado y han preferido pasarle lo que son las revisiones a él para que yo no meta mano aquí, y hemos perdido suscriptores, hemos perdido financiación de antiguos alumnos, pero yo creo que esta historia merece la pena estar en el anuario de Best Horror, ¿no? Dice que termina la carta diciéndole, invitándola a disfrutar de la historia, aunque no está seguro de que esa sea la palabra adecuada. Eso es lo que hablábamos del disfrute, ¿no? De pasarlo bien, pero al mismo tiempo pasarlo mal. Sí, porque le advierte que es, en cierta manera, uno de los mejores relatos de terror, o sea, de los mejores peores. En plan de que es terrible este relato. Claro. Terrible de bueno y al mismo tiempo de wow, te va a dejar esto... Sí, efectivamente. Esto a
a lo que es a Edward Carroll, le pilla en plena calle, ¿no? Él abre el sobre, ve la carta, la lee, y aquí refleja Joe Hill muy bien el arrebato lector de cuando algo te engancha, te gusta mucho, que es en ese proceso que él empieza a leer el relato antes de entrar a su casa y lo empieza a leer de pie, empieza a darle calor, entras distraídamente a su casa, cuelga sin mirar el abrigo en el perchero, se sienta en la escalera, luego en el sofá, pasa páginas, no sabe cómo llega de un lado a otro hasta que acaba el relato. Entonces este párrafo, que no lo voy a leer, quien quiera que lo lea, es maravilloso porque en 3 párrafos muy cortitos un poco condensa lo que es esa ansiedad o ese ensimismamiento del lector cuando está de verdad inmerso en la lectura. Y luego pasa a contar lo que es el relato a destripar el relato, ¿no? El relato que acaba de leer. Y esto me parece muy curioso porque introduce el relato dentro del propio relato y es un recurso que me parece maravilloso porque además el propio relato que va a contar es peor, o sea, es más agreste, más hosco, más siniestro que el relato que está contando Joe Hill. Hombre, a ver, se pretende más que nada porque o sea, la expectativa que le han dado es bastante alta. Claro. Entonces, ¿quieres que contar tú de qué va el relato del interior así refrescamos un poco? No, tranquilo, te lo voy a dejar a ti, Sí. porque yo prefiero que lo cuentes tú. Bueno, pues el relato tiene como protagonista a Kate, una chica de 17 años, que es secuestrada por un psicópata pues, bastante gigantón, ¿no? Que la introduce en una camioneta y cuando la introduce en la camioneta pues se encuentra que hay un chico en esa camioneta de más o menos su misma edad que tiene botones por ojos. Esto recuerda un poco a Coraline, ¿no? Sí. Y bueno, no es casual que haya referencias a algunas obras y autores. Lo que pasa es que al chico le han cosido los botones a los globos oculares. Hay descripciones, porque no escatiman descripciones a la hora de decir cómo ha sido el proceso, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer, yo eso lo dejo a vosotros. Lo que sí voy a decir. Un detalle, los botones tienen caritas sonrientes. Te lo Sí. digo porque esto luego tiene su importancia. Sí, bueno, las caritas sonrientes tienen importancia y también puede tener cierta relevancia con cierto cómic o novela gráfica que escribió un cierto Alan Moore. Ay, cállate. Bueno, acabo de acordar que en el capítulo de antes quería haber dicho una cosa de Alan Moore. Ya llego tarde, da igual. Bueno, sigue, perdona. Quien lo quiera saber, que te mande un correo o te pregunte directamente. Sí. O que lo deje en comentarios. Disculpa, sigue. Bueno, pues decir que Espérate, te sitúo. La chica es secuestrada por un gigante con bastante mala pinta, la introduce dentro, en la parte de atrás de un coche donde encuentra a un chico que lleva esos botones cosidos a los ojos, que en principio se piensa o da la impresión de que está muerto, de que está... Sí. No sabe muy bien, ¿no? Pero el chico empieza a moverse. Efectivamente. Y bueno, el secuestrador se lo lleva a una zona aislada y lo que pretende es que tengan sexo los dos chicos. Lo que pasa es que no le convence mucho la actuación de la chica, de chico, no lo ve muy entregado. Eso le cabrea y lo que hace es que le raja la cara a la chica y le arranca la lengua. La chica, de alguna manera, consigue huir, ¿no? Escapa y cuenta toda la policía, etcétera, pero no pillan al secuestrador y ella puede intentar hacer su vida de forma en vano. No le funciona. No le funciona lo de hacer su vida otra vez de nuevo, porque evidentemente está desfigurada, ya no puede hablar, se empieza a tratarla como un bicho raro, ella no puede dormir por las pesadillas, recurre a la ginebra, analgésicos, heroína, pero incluso por la adicción, por su padre la echa de casa porque la pilla rebuscando en un cajón. Luego también hay un suceso en el colegio, en el sitio en el que ella está trabajando, y porque un niño se clava un lápiz en el ojo y la echan también del trabajo. Para ella, aunque no tiene nada que ver.
Bueno, todo esto nos sitúa que 10 años después del suceso de este secuestro, y la chica, pues ya pues con unos 27 años, pues paseando por la calle, saliendo del supermercado, se encuentra con un coche de policía y en el coche de policía detrás reconoce al secuestrador, ¿no? Que Ella, se supone que ha sido capturado, que está con las manos esposadas a la espalda efectivamente, y, efectivamente, junto al maletero tenemos a un policía con gafas de espejo sí, que está ahí como haciendo algo. efectivamente, la niña, o sea, la chica, que ya no es una niña, le dice que reconoce al tipo, que sí que a pesar de 10 kilos más, de tener 10 kilos más, ser 10 años mayor, pues lo reconoce, intenta explicárselo como puede a- al policía, y se lo garabatea, se lo escribe, y esto es muy curioso porque luego veremos por qué. Entonces, el policía lo que hace, dice, bueno, entiendo la situación, le dice que la acompañe que se suba al coche. Entonces se sube al coche, ya temblorosa, evidentemente está en shock, se la sube al asiento del copiloto y le dice que se ponga el abrigo de él, para que deje de temblar y esté cómoda. En esto, ¿qué sucede? Que el policía no era tal. Y Es que, que, claro, lo que escondían las gafas de espejo eran 2 botones cosidos mm, con caritas sonrientes. claro, te he dicho lo de las caritas sonrientes porque cuando ella coge el abrigo para ponérselo, se da cuenta de que tiene cosidos unos botones con caritas sonrientes. Y ahí es cuando ella se da cuenta y dice, ahí va. Claro. E intenta salir del coche, que el policía está todavía afuera y no puede. Mm. Y claro, y se empieza a agobiar y dice, estoy aquí en la parte de atrás, llevo al que me hizo esto. Y cuando ya ve venir al policía, dice, vale, ya sé quién eres. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el policía, en lugar de sentarse en el asiento del conductor, abre la puerta de atrás y deja salir Al gigante. al gigante, ¿no? Porque, como él dice, a ver, ciego no puedo conducir. O sea, hacen falta ojos para conducir, ¿no? Claro. Y eso es así un poco como acaba el relato. Luego sí que veremos que este no es el final inicial que tenía previsto el escritor, Peter Kilroy. Espera. Hay un detalle aquí que es que a mí sí que me gustó, porque el cuento es bastante abyecto, ¿eh? Las cosas como son. Sí. Pero que es que al final del relato la chica se relaja porque dice, como que comprende y dice, no, si es que en realidad he estado dando vueltas en redondo, evitando esto que me había pasado, pero me doy cuenta de que mi lugar es este. O sea, mi lugar es con estas personas, con el gigante y con este chico, con el chico de los botones. Sí, Y efectivamente, que porque además sienten familia. claro, de hecho lo que ella, su reflexión es que lejos de sentirse aterrada, lo que se siente es aliviada, porque por fin encaja. Claro, O claro. sea, Es por eso justo es que este se siente como dato. una nota disonante, que efectivamente esa nota disonante ha sido provocada por el instrumento de este psicópata, Ujú. pero ahora pues es que no es el sitio en el cual se siente más cómoda. Bueno, Mm. Carol lee este relato y entiende por qué han castigado a Noonan, que le han quitado porque es un relato fuerte. Y el propio Carroll reflexiona que el relato se recreaba en la degradación de la mujer y su protagonista era, en cierta medida, cómplice voluntaria de los malos tratos sexuales y emocionales de que es objeto. Y eso estaba mal. Pero, sin embargo, aprovecha para decir otra vez que esto también lo han hecho antes. Y habla de Joyce Carol Oates. Dice que lo han hecho antes, vamos. Y Carol además especifica también que lo que realmente resultaba imperdonable era el sorprendente final. Un poco porque también veremos que Carroll no es muy amante de los finales abiertos, digámoslo así. Sí. Dale, sí. Eh, Es un detalle que claro, luego puede tener su importancia. Sí. sí, Claro, lo que sí que le gusta, digamos, del relato, o lo que valora, es que en realidad no es simplemente un relato de terror nuevamente, con los tropos de siempre, sangre y víscera y tal, sino que es que al final lo que está contando es una historia de una persona que no encaja o que ha dejado de encajar en sociedad
y cómo encuentra de nuevo a su familia o Sí, a la gente a la que pertenece, ¿no? Y claro, y hay una profundidad claro, en esta historia. porque en cierto modo hay un paralelismo. En cierto modo Ujú. él se siente de alguna manera así. Y luego veremos que no lo voy a adelantar. No, No vamos lo voy poco a a poco. Sí. Sigue, continúa. Bueno, después de leer esto, pues hace una crítica hacia la alta literatura, los que consideran una diferencia de literaturas, ¿no? Hablando de, pues eso, de la universidad que ha instituido a este editor por publicar algo del estilo, ¿no? Del estilo. Y aquí dice, y esto voy a leerlo tal cual porque me parece una crítica bastante, no sé, mola. Los lectores de True North Review eran, suponía, académicos de mediana edad, personas que se llaman Beowulf de Edgar Pound y que Y soñaban, Strapon, Edgar perdón. Pound, que soñaban desesperadamente con ver algún día un poema suyo publicado en The New Yorker. Para ellos, un final inesperado en un relato corto era el equivalente a una bailarina tirándose un pedo mientras interpreta El lago de los cisnes. Un error tan garrafal que rozaba lo ridículo. O sea, y es un poco... Lo que critica aquí, claro, sobre todo es que digamos, los académicos que abogaban más por una literatura más culta, veían sobre todo los finales con giritos, porque claro, es el tema de que tiene giritos al final, ¿no? Claro, Dice, el hecho de que sea un final sorpresa es como, ellos lo consideran como una cosa de un truquito, ¿no? Un truquito de claro. baja categoría. Claro, pero es que este hombre es un amante del terror, o sea, le gusta Claro, claro, y no obstante, vemos que Carroll en todo momento siempre está justificando tanto el terror como Mm, a la gente que le gusta. Y una de mm, las cosas, y aquí empieza a justificar, dice, pues a ver, esta gente no ha entendido. Aquí en realidad lo que habla el relato es que es un relato naturalista de la peripecia de una mujer que se ve destruida poco a poco por el sentimiento de culpa propio del superviviente. O sea, y que habla de relaciones familiares tormentosas, de trabajo basura y de la lucha por salir a flote económicamente. ujú. Eso es. Luego, claro, y esto él lo apoya en ese sentido porque dice, joder, es que me gusta el relato. Dice, no es como la mayor parte de literatura de terror que no trata más que de carne cruda y sanguinolenta, ¿no? Que es un poco aquí empezamos a tirar de tópicos, ¿no? Ujú, ujú, Para, para dejarnos ver que en realidad es una imagen que se tiene del terror, aunque sea ujú, distante, ¿no? ujú, Bueno, después de haber leído el relato, está visiblemente excitado, nervioso, se nota que se le ha despertado en su interior, pues eso que esa euforia, ¿no? Que despierta el terror cuando es vívido, cuando lo disfrutas, ¿no? Y se retrotrae a cuando tenía 11 años y vivió su primera experiencia. Quizás sea la propia experiencia de Joe Hill, no lo sabemos, pero habla de cuando fue a ver la guarida con sus primos y bueno, y estaba ujú. pues esa sensación de que abro los ojos, no los abro, pero que luego cuando termina dice, uff, qué bien lo he pasado, ¿no? Que como si hubiera tocado, como dice, un cable de cobre electrificado y que es una sensación a la que se volvió adicto, ¿no? Por eso se dedicó al terror. Ujú, Bueno, habla de su divorcio, porque bueno, esto le viene bien para hablar de una cosa a continuación, ¿no? Y es que, claro, aprovecha para hablar de su divorcio porque su mujer tiene una visión muy clara y muy extendida de lo que es el terror, ¿no? Y la gente que lo lee. Y esto sí lo voy a leer también porque es curioso, porque es así. O sea, hay gente que no se acerca al terror porque tiene esta imagen. Entonces, la misma imagen que la mujer de este hombre. Y textualmente, ¿eh? Me refiero a toda esa mierda tuya de relatos de terror y toda esa gente que viene a verte, la gente del mundo del terror, esos gusanos sudorosos a los que se les pone dura delante de un cadáver. Eso es lo mejor de esto. Que tal vez ahora Tracy, refiriéndose a su hija, pueda tener una infancia normal y yo por fin me relacionaré con adultos sanos y normales. O sea, increíble. A ver, Yo- yo creo se ha pasado un poco, o sea, te quiero decir. a ver, pero claro, pero en esta exageración hay mucho contenido. Porque sí que hay mucha gente que lo piensa así tal cual. Hay muchísimas, sobre todo ignorantes del terror o que no se quieren acercar por una serie de cosas, ¿no? Pero las hay. A ver, No, cada vez menos. a ver, porque, bueno, yo aquí
tengo una opinión un poco distinta, pero bueno, más que nada porque yo creo que el terror, a ver, hay un terror más mainstream al que todo el mundo, yo creo que Sí, tiene claro. acceso o ha podido tener acceso. Pero luego es verdad que sí que hay ciertos subgéneros o ciertas cosas que son un poquito más Más fuerte. especializadas, sí, que ahí sí que a lo mejor puedes tener como esa imagen más de vaya panda de friki, ¿no? Pero que es un poco lo que denuncia aquí. Vale, te Sí, doy la razón de aquella manera, pero sí, sí, venga, vale. bueno, pero Vale, aquí, vale. pues él con esta crítica Mm, intenta desmitificar eh, algo, mm, algo que luego veremos que se le vuelve en contra, mm. eh, pero intenta desmitificar lo que es el género del terror. Voy a ir adelantando que se nos va. Sí, Bueno, sí, dale, dale. eh, pues dicho esto, pues él tiene una ansiedad por encontrar a Peter Kilroy y firmar un contrato con él para añadir ese relato a la antología de ese año. Ujú, Entonces, habla con Unan, con el que le ha mandado el relato, le da una serie una dirección, un teléfono. ujú, Carol intenta contactar en vano también. O sea, no, el teléfono pues aparece como que sin servicio y la dirección pues le vienen las cartas de vuelta. Eh, no da con él. O sea, está perdido. Entonces, da la casualidad de que hay un festival en Poughkeepsie, que está a 4 horas de donde está él, y dice, oye, pues vamos a ir al festival. Bueno, quiero hacer un apunte que me lo he pasado. Es que ujú, O sea, Noonan, hay un momento en el cual se encuentra con el autor, que va a su casa a visitarlo, y ofrece una escena un poco bizarra, que es cuando está hablando con él, pues dice que pues estaba allí viendo la tele, estaba viendo lo de Johnstown, que se refiere a la masacre de 1979, en la cual pues murieron 900 personas, ¿no? De una secta, la secta del Templo del Pueblo, que se autoenvenenaron. ujú, Y mientras estaban viendo esto, pues Peter, el autor del relato de Baton Boy, está haciéndole un piercing a su hermano, que habla de que es un hermano muy gordo, muy tatuado, con además tatuajes muy turbios. muy turbios, ¿no? Mm, Y dice esto que claro, hay muchas referencias, muchas menciones, y ujú. no podía ser menos que mencionar a su padre, aunque fuera de una manera así indirecta. De cuando aquel tipo tan gordo se levantó, parecía que le habían disparado en el lado derecho de la cabeza. Fue como el final de Carrie, como si se hubiera bañado en sangre. O sea, Ya. Es que, además, eso es que además está ahí hablando con el editor, ¿no? Y, hostias, que tú imagínate. Y el otro se le sienta adelante y empieza ahí a meterle un alambre para hacerle un piercing. Ah. sí, sí. Bueno, en fin, Bueno, ya nos sienta un precedente sobre qué clase de persona es el autor de esta obra, en sí, cierta porque manera, claro, ¿no? está lleno de contrastes, hay mucha Mm, turbiedad, mm, sí, un halo muy siniestro, muy turbio, muy tenebroso, pero al mismo tiempo camuflado con mucha afabilidad, mucha amabilidad, que eso da más inquietud, genera más sí, inquietud todavía, sí. ¿no? Eh, bueno, aquí hay cierta inercia por parte de tanto de Noonan como de Carroll a renunciar a lo evidente, a Ujú, justificar actos reprobables, ¿no? A un poco maquillar a esta gente como diciendo, a ver, no sé, como que quieren mantener la imagen de cierta cultura, tolerabilidad, moral intachable, etcétera, etcétera, pero es que las evidencias apuntan a lo contrario. ujú. Pero claro, ellos quieren creer que no, que todo esto pues, es circunstancial, que es algo que en realidad no es Bueno, importante. el tío Sí, es un poco rarito, que el tío es un poco rarito, pero bueno, sí, el pero caso. bueno, como todo el mundo, ¿no? Así un poco, sería esa. Es raro, pero como todo el mundo. Sí, Tiene su sí. rareza. Y Entonces, nada, decías tú que está el festival este, que resulta que va al está muy festival. cerca de Ah, donde está la casa sí, que personal del autor. Y ya que no lo efectivamente puede localizar telefónicamente, dice pues que es un dice. festival, pequeñito, que no está, Ujú, que no es tanto como el World Fantasy Awards o el Capnecon. Aquí ujú, viene un poco a hacer distinción de festivales a los que les gusta asistir a ciertos nombres y a otros no. ujú, Y se encuentra allí con un tío, o sea, él llega al festival esperando encontrarse al autor y no lo encuentra, pero como está allí, pues se le invita a sumarse a una mesa redonda, participa y cuando termina,
se le acerca un señor, ¿no? Que le dice que le ha publicado en su revista el primer relato de este hombre, de Peter Peter Kilroy. Kilroy. Dice, oye, yo lo he publicado y te mandé la revista. Además, la revista se llama, lo tengo por aquí en algún... Sí, era algo de rancio, sí, ¿no? Francis Fantasies. Dime Y tú, el ya tipo con se ese llama nombre. sí, Matthew Graham. Claro. Este hombre- El editor dice, de hecho, como en plan de, bueno, se narra un poco la idea que tiene sobre ese fanzine, que es como, madre mía, si es algo que he usado yo para cubrir el cacharro que tengo para la arena del gato. O sea, es un fanzine totalmente infame, de literatura baja, asquerosísima. a la altura de su editor. Ella lo A mismo lo altura dice. de su editor, que es Eso es la un tío figura delgada y bastante... diminuta, que no era de Sí. su agrado porque además lo conocía. Un hombre flaco con unos pocos dientes torcidos y manchados de nicotina y un bigote tan pequeño y pulcro que parecía pintado a lápiz. Bueno, que además que había sido arrestado por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad. Es que, O sea, un piedra. mal. Bueno, pero además este hombre, lo curioso es que se lleva muy bien con el otro autor, con Peter Kilroy, ¿no? Porque dice que, joder, que bueno, que no lo ha visto por poco, porque han estado tomándose una copa juntos antes del almuerzo. Y hay una frase que dice este editor turbio que a mí ya me avisa de cosas, porque en un momento dado le dice, el autor es uno de los nuestros. Sí, lo tengo ya apuntado también. Y tú dices, hostia, ¿cómo que uno de los nuestros? Sí, ¿en qué saco me estás metiendo? Claro, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Sí. Pero bueno. Y bueno, y el hecho de que ya tomen una copa antes del almuerzo, o sea, beber alcohol antes del almuerzo ya es indicativo de muchas cosas. O sea, porque aquí ahora estamos hablando del almuerzo, estamos hablando del almuerzo de las 11 o las 12 de la mañana. 11 de Que la es lo que se mañana. conoce, que es como lo que se conoce el almuerzo anglosajón, ¿no? En el mundo anglosajón. Bueno, pues él le presenta el relato, que es un relato que evidentemente Carlos reconoce que tiene talento, pero no está a la altura de Baton Boy. Un relato que se llama Cerditos, que habla así, resumo brevemente, de una madre que tiene cerditos. Tiene cerdito. Sí, pares cerditos. Y les da de mamar hasta que los cerditos pues acaban destrozándola, acaban despiezándola o acaban devorándola viva, prácticamente. Sí, todo bien. En la literatura de este hombre, todo bien, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Sí. Bueno, y aquí empieza un poco la pátina más siniestra, que es que el editor de Rancid Fantasy no le da la dirección, pero sí le da un mapa hecho a mano, más o menos, para que llegue a la casa. La casa que está apartada, a la cual ya llega, aunque le pilla de paso de vuelta a casa, pero ya llega de noche. Ya empieza a utilizar adjetivos que nos ponen en antecedentes, ¿no? Empieza a utilizar, pues eso, palabras como penumbra, bosques, curvas, estrecheces, ¿no? Pues empieza, ya era de noche y hacía frío, avanzó con dificultad por una carretera zigzagueante, perdón, y tan empinada que el motor gimió por el esfuerzo. El asfalto dio paso a un camino de grava. Hay muchos tópicos aquí que dicen, bueno, aquí lo que se anticipa es oscuro, es turbio. A ver, Aquí lo que menos lo que vi en mi imaginación al leerlo es la América profunda. Sí. Y de hecho yo creo que es lo que quiere Joe Hill esbozar con esto, la América profunda, pero no la América profunda, sino la América profunda relatada en los relatos tanto fílmicos como de literatura de terror. ¿No? Hablamos de las familias endogámicas, etcétera, etcétera. Que los son típicos hillbilly. O sea, sí. Entonces, además, cuando va llegando los faros iluminan a un hombre gordo, que es el que habíamos hablado antes. El hombre le hace un gesto con la cabeza para que le siga. Que es el hermano, recordemos, del autor. Sí, el del piercing. Tengo que decir que anteriormente había intentado contactar con Peter Kilroy a través de llamando a la universidad en la cual había trabajado o creía que había trabajado como de mantenimiento y tal,
y le dicen que lo habían echado, pero no. Se referían a un hermano que era manco y también tenía un pasado bastante turbio. Ujú. Y lo habían echado de un sitio en el cual se decía que no echaban a nadie por muy... Mal que se portaran. sí, o sea, que Sí. ahí podemos imaginar cuál es el nivel de maldad o de fechoría que habrá hecho este hombre. Ujú. Bueno, pues pasa por un camino de tierra estrecho, donde las ramas se aplastaban contra el parabrisas y arañaban los costados del coche, ¿no? Esto ya es la ambientación típica de película pues, de terror, ¿no? De ambiente oscuro. Ya nos va preparando Joe Hill para la ambientación, no para lo que va a pasar. Pues luego ya llegan a la casa es una casa pues desvencijada, o sea, medio rota. Aquí hay una frase de William Shakespeare, de la frase de Noche de Reyes, que es la que le pasa por la cabeza a Carroll cuando se acerca a la casa, que es: los viajes terminan cuando los amantes se encuentran. Y ya veremos. Bueno, A ver, porque él va a la búsqueda de su amante, claro, de toda la vida, efectivamente. claro. Pues ya va a la casa, le abre la puerta, le pide el abrigo para que lo deje por ahí en cualquier caso, o sea, en cualquier sitio. Y el hombre gordo, que además de ser bastante tétrico y decadente, pues tiene una voz alegre y chillona y muy amable, ¿no? Que es que esto es lo que decíamos de lo que contrasta, también inquieta. Ujú, Y llama a gritos a su hermano Peter, ¿no? ujú. Sí, Eh, al mismo tiempo, perdona, voy a dar un detalle sí, en el que, porque al principio este hermano, con el primero con el que se encuentra, está recogiendo las cartas del buzón y lo que le avisa es: ha llegado la pensión de mamá. sí. ¿Sabes? Que es como en plan de, bueno, o sea, ellos están gestionando el dinero de la pensión de la madre. Luego veremos la madre de dónde para. Y otra cosa, a ver, no sé si es la misma dirección que tenía antes, pero las cartas sí le llegan. Ujú, O sea, ya y las otras veces había llegado de vuelta. Bueno, el caso es que aparece en el rellano de la escalera, a lo alto, un hombre delgado con chaqueta de pana y gafas de montura de plástico cuadrada, que, bueno, es una imagen típica del escritor prototípico de americano, ¿no? ujú. Eh, mantiene una breve conversación. Peter Kilroy desde lo alto y Carol desde la parte más baja de la escalera, lo cual ya pues intimida, es algo intimidatorio el hecho de tener que hablar con alguien levantando la cabeza y no sé, creo que forma parte de ese recurso intimidatorio. Sí. Bueno, dice que quiere publicarle, etcétera, etcétera, le invita a subir y este estaba trabajando allí, estaba escribiendo. Dice, claro, es que no puedo parar de escribir, es lo que le dice. Ujú. Le dice pues, que está interesado en publicarle, que le pregunta si le gustó el final. Dice, "Oh, sí, el final lo mejor, me gustó". Entonces empieza a decirle que, bueno, que él tenía pensado otro final. El final, de luego, era un final mucho Sí, más. no, yo diría que el final ese te lo reserves, ya para quien quiera leer la historia. Sí, sí, Digamos que el final que él tenía pensado era peor que el sí, que había sí, escrito. era peor. Sí. Y en un momento dado dice, uy, pues voy a por unos formularios que me dejaron en el coche y ahora vuelvo. Porque le estaba dando tan mal rollo estar allí en esa casa. eh, Era tan opresivo el ambiente cargante que dice, "No, necesito respirar aire fresco". Entonces, dice, bueno, ahora vuelvo, que voy a por unos formularios al coche y ahora seguimos. Y vengo enseguida. Y conforme va andando, corre y buscando la salida, porque dice que además la casa parecía que se movía, que estaba descompensada por todos lados, Ujú. pues entra en una habitación, que no sé Espera, si parece que iba buscando el armario, a lo mejor iba buscando su abrigo. espera. Es que va buscando su abrigo. Porque como ha dejado el abrigo al hermano, está pensando, ostras, ¿dónde ha metido mi abrigo, no? Para irme. Claro, pero, Y ahí es donde empieza un poco como a indagar por la casa. claro, entonces entra en una habitación pues que apestaba, hay moscas zumbando, y cuando se le acostumbra lo que es los ojos a la oscuridad, se da cuenta que una mujer, una anciana, desnuda y atada a la cama, al cabecero de la cama, eh, y dice, hostia, esto, que además la madre relamiéndose los labios resecos, uff, ya empieza ahí el mal rollo, ya se Mm, pone más nervioso aún, y ya se sucede una serie de tópicos
que no son tan tópicos, pero que sirven como para adornar la escena, ¿no? Porque ya, dice, ya tengo que salir de aquí. Entonces se le da igual el abrigo, le da igual todo. No, espera. Es que luego entra, o sea, va como a... Antes de eso, perdona, creo, no sé si antes o después, pero Bueno, bueno, o después. Pero entra como a otra habitación y ve al hermano. Y entonces el hermano está como detrás de una barra, detrás de una cocina. Y piensa en decirle, oye, ¿dónde está mi abrigo, no? Pero no llega a decírselo, el hermano sale detrás de ese mueble y ve que el hermano va en tanga. Sí. Y... tengo la descripción aquí. O sea, tal cual, dice. Vale. Se estaba detrás de la encimera, con el pecho desnudo y cubierto de tatuajes, cortando lo que parecían ser cebollas con un cuchillo de carnicero. Tenía los pezones agujereados con aros de acero. Solo llevaba puesto un tanga y sus pálidos glúteos, sorprendentemente delgados, temblaban con cada movimiento. Entonces, ya se pone más nervioso todavía. Dice, bueno, ya a tomar por saco el abrigo, yo aquí me voy, me piro, abro otra puerta. Espera. Es que estos detalles, perdona, es que no quiero saltármelos. Sé que vas con un poco... también encuentra simbología nazi en la casa. Sí. Mientras indaga la casa. Es que ya es todo. Es la madre, es el hermano en tanga, es la simbología nazi. Dice, sí. Bueno, me voy, me las piro de aquí. Y no lo último, porque ya abre otra habitación y se encuentra, pues, al tercer hermano, al que habían echado de la universidad por hacer algo que supuestamente era maltratar a su madre, pero seguramente sea algo mucho más fuerte porque, hemos visto cómo la maltrata, ¿no? Pero se encuentra con el hermano en una especie de taller con Manco haciendo algo. Ve el suelo de tierra, cadenas, ganchos que penden de vigas, la sierra eléctrica colgada en la pared, ¿no? El hombre este lo mira sin decir palabras, con los ojos pálidos, atentos y huraños, y dice, uff. Ahí ya el pánico le inunda y dice, hostia, yo me tengo que ir. Y no cae en la cuenta de que las llaves del coche las tiene en el abrigo. Así se va al coche en busca de su móvil, porque lo tenía puesto en el cargador. Pero no hay cobertura. No hay cobertura. Lo que en cierto modo no le sorprendió, ¿no? Empieza a ponerse nervioso, a soltar carcajadas, pues las típicas carcajadas de nervios, jugada histérica. Luego, en ese momento, pues se dan cuenta de que cuando sale del coche se asoma a la casa y ve que dos de los hermanos están en el umbral de casa, mirándolo fijamente, como diciendo, este tío... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y él, pues dice, hostia, pues yo me piro. Con lo que empieza a correr en dirección al bosque, porque además no toman el sendero de la carretera. Se va a través de los matorrales, en dirección a los árboles. Los hermanos empiezan a gritar detrás suya. Como él dice, oía voces procedentes de colina arriba y el sonido de ramas quebrándose. Si alguien tiró de la cuerda de arranque de un motor pequeño, 1, 2 veces. Entonces distinguió el ruido inconfundible de la sierra eléctrica. Dios, es que lo tiene todo esta historia. Y claro, ya el último párrafo ya deriva en un final abierto, precisamente los finales que a él no le gustan, que es así, o sea, y un poco también esa relación amor-odio que él tiene hacia el terror. Y voy a leer el último párrafo. Lee el final, te lo iba a decir, porque sí léelo. Dice, mira, pero conforme seguía corriendo cada vez más deprisa, tenía la impresión de que con cada salto que daba surcaba metros de oscuridad. Y entonces le sobrevino una oleada vertiginosa de excitación. Una sensación cercana al pánico, pero que también tenía mucho de euforia. Sentía que estaba a punto de salir volando y que nunca volvería a poner los pies en el suelo. Conocía este bosque, esta oscuridad, esta noche. Sabía que no lo tenía fácil y conocía bien aquello que lo perseguía, pues llevaba persiguiéndolo toda su vida. Sabía dónde se encontraba, en una historia que está próxima a su fin, y conocía mejor que nadie cómo funcionaban estas historias. Y si había alguien capaz de salir con vida de estos bosques, ese era él. Y así acaba. Al final, fíjate que mete la nota humorística, ¿no? Y de hecho, el final es como bastante humorístico, pese a que esto es una... A ver, no diría que es una parodia de las típicas historias de terror rural,
pero sí que coge todos los elementos y te los presenta, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que aquí ya redondea del todo y ha tocado muchos campos a lo largo de este relato. Sí. Es un relato que es muy enriquecido y Mm. a ver, nosotros lo contamos así rápidamente para que nos dé tiempo a destriparlo, pero Tiene yo muchas invito a todo el mundo, referencias. sí, yo invito a todo el mundo Ujú. que se acerque, el modo en que habla de los festivales, desde dentro, desde fuera, la imagen que se tiene del terror, desde dentro, desde fuera, cómo viven algunos autores esto, no sé, yo creo que es muy interesante. Yo, claro, yo, por ejemplo, este relato se lo recomendaría a gente a la que le guste esto. O sea, lo estábamos hablando antes del podcast, ¿no? A mí, ¿a qué me recuerda o qué nos puede recordar esto? Pues a La Matanza de Texas. O sea, Sí, esto es puramente La ahí, claro, Matanza de Texas. Entonces, a la gente que le interese el terror rural o el horror rural, porque ves, este relato sí que ahonda más en el horror, ¿no? Tanto como el de la semana pasada sí, de, de de Mariana Mariano. Enrique. Pero vamos, es interesante, tiene una parte cómica también más o menos importante, tiene mucha referencia y no sé, es bastante curioso, bastante interesante Sí, y sí. turbio. Y turbio, turbio, muy turbio. Pero sí que aquí tiene terror, tiene horror, porque tiene la puerta que ahí en todo momento, sobre todo el horror está dentro del relato que cuenta en el relato, ¿no? Sí, Creo que, exacto, claro, exacto. es como esto, el relato es una casa que ahonda en el terror, ¿no? Lleno de puertas y el relato que cuenta dentro de este relato, Joe Hill, ¿no? Pues es, digamos, la habitación esa que está llena de horror y es donde Mm, están todos los monstruos de este mundillo, ¿no? Es el Y sótano y te baja sí, ahí. te baja ahí, Sí. totalmente te baja ahí. Entonces, pues bueno, sí, recomendable para todo el mundo que se quiera acercar. Yo creo que eso, si te gusta el terror, evidentemente, porque lo vas a pasar mal. Con este relato lo vas a pasar mal de una manera diferente que con Mariana Enríquez, como decíamos, porque Mariana Enríquez ahonda en lo no fantástico, ¿no? Ujú. Desde un punto, o lo más mundano, y aquí sí que se nota, pues eso, algo más, no a lo mejor no tirando a lo fantástico, pero sí que roza el terror fantástico, sí. Sí. No, pero mira, estaba pensando, quizás de los relatos que llevamos leídos y analizados, quizás el de Clive Barker puede ser el más cercano al horror, Sí, ¿no? sí, Pero es que este, sin embargo, claro, la historia que te cuenta dentro de la historia es muy turbia. Es abyecta, directamente es abyecta. Entonces, claro, te deja ese sentimiento de incomodidad, de me tengo que duchar. Pero, pero bueno, también se agradece que tenga esa parte divertida. Luego lo claro. que es el relato en sí, digamos. Esto es como decía el autor, o sea, el autor no, el protagonista dentro del relato, que Ujú, esto es como tocar un hilo de cobre cargado de ujú, electricidad, que luego lo sueltas y ya estás bien, pero revitalizado, ¿no? Esto es un relato que te deja pues, mal sabor de boca, pero bien, pero o sea, te quedas agradecido. Y bueno, sí. yo creo que no hay más que decir. Bueno, sí, decir que el relato de Amarly, de la Feria de Autores de los Alcázares, ¿no? Para terminar, lo subiremos la semana que viene, ¿no? Que será este, que aparece aquí en pantalla, la semana. Murcia, de Hans Christian Andersen, sorprendente, es así, que Hans Christian Andersen estuvo en España y estuvo en Murcia. Y nada, no sé si quieres añadir algo más. No, a ver, sí habría añadido más cosas, pero que no, que es que en realidad está bien. Yo creo que hemos. O sea, insisto, me ha interesado mucho el tema de que trate el mundillo, el tema de que, bueno, de que lance sus críticas, ¿no? Acerca del mundillo y demás, porque bueno, es algo que Joe Hill imagino que ha vivido directamente. Sí, yo creo que la mamá Eh, desde bien chiquitito. y ese juego entre el editor, las cosas sus gustos, lo que a él le gusta respecto a la literatura y lo que luego acaba pasando, ¿no? El tratar de defender como que, oye, no somos todos unos frikis, pero acabar en la casa de unos malditos frikis locos de la cabeza, ¿no? Sí. Pues la verdad que Es- sí, que es no, bastante, a ver, bastante divertido. se En ese pasa sentido, todo me el ha rato, gustado.
desmitificando el mito Claro, para luego acabar cayendo en el mito. claro. Entonces, bueno, Entonces, bastante interesante desde ahí. Me sí. ha convencido, sí. Bueno, pues ya con esto ya nos despedimos. Deciros que, bueno, podéis seguirnos en iVoox, Spotify, Podcast, Castbox, Podimo, yo qué sé, en todas partes. Y luego aparte, pues en YouTube, evidentemente, si nos estáis viendo, estamos en YouTube. También deciros que, bueno, como se suele decir, que tenemos que acostumbrarnos a decirlo. Si estás viéndonos en YouTube, dale al like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de Ficción Fatal. Deja tus comentarios, que a nosotros nos gusta leer mucho los relatos que destripamos, pero también nos gusta leer vuestros comentarios. Así que dejad vuestros comentarios aquí abajo y dale al like, la campanita, todo. Ya sabéis. Vale, tocad cosas por ahí. Claro, ya sabéis. Vamos a tocarlo todo. Todo Sí. que sí, todo que sí. Algo que sí. Y bueno, como digo, la semana que viene volvemos con el directo, que será en el formato habitual de los directos de Murcia, Hans Christian Andersen, que haremos en Amarli, que hemos hecho en Amarli en la feria de autores. Aquí el Haremos raco. un esto. Es que hemos hecho, vamos a hacer. Bueno, Mm. el caso es que ya está. Aquí Eric Luna y Víctor Marta, un servidor. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, sin nada más que decir, pues lo que digo siempre, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.